Pues viajar con los 5 sentidos, ¿no? De viajar con sentido, pero con los 5. No estar pendiente solamente de la vista a través de las pantallas, parar un momentito, cerrar los ojos, escuchar, oler, saborear, un poquito eso. Yo creo que es básicamente respeto y aprendizaje, ser consciente de que tú vas a aprender, no vas a enseñar nada. En la naturaleza es que es eso, la naturaleza es vivirla, es sentirla, es ese tipo de viaje en el que no puedes igualar todos los viajes. Un viaje de naturaleza es voy a cargar la mochila, voy a andar un poquito, voy a cerrar los ojos, este es el sonido real de este viaje. Incluso pueblos históricos, porque también los asociamos mucho a los pueblos de la costa oeste y aunque mucho menos, encontramos pueblecitos de estos que parecen del salvaje oeste, que son todavía las casas de madera, sí. Bueno, pues tal cual lo vemos, ¿no? Que son los pueblos originarios, los pueblos históricos de postal. Es como belleza. O sea, por ejemplo, nosotros cuando vinimos lo que transmitíamos siempre era como cuando sales o tienes al lado, ¿no? Un pibonazo, un modelo y dices, madre mía, es como el canon de la belleza. Qué belleza. Pues eso es lo mismo pero en paisajes, el canon. Sí. Una montaña, un lago turquesa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Travel Well. Hoy volamos con KLM a un destino que es pura naturaleza. Bosques, glaciares, lagos, carreteras panorámicas. Nos vamos a las Rocosas de Canadá. Y para descubrir las Rocosas tenemos con nosotros a Eva, creadora de Organizo tu viaje, que sabe muy bien lo que es lanzarse a hacer un road trip y disfrutar con calma de cada parada. Eva, bienvenida. Estamos encantados de tenerte aquí. Hola, buenos días. Vamos a empezar por esa preguntita que nos gusta hacer a todos los invitados. ¿Qué significa para ti viajar con sentido? Pues a ver, yo creo que viajar con sentido es viajar con sentido común. Algo que, claro, cada uno tenemos como nuestro propio sentido común, ¿no? Pero básicamente respeto. Respeto por el lugar en el que estás físicamente, es decir, llevar una bolsa de basura, no dejar basura. Respeto por el tono de voz, no estar chillando cuando estás delante de un paisaje o en un entorno con gente. Respeto por la cultura del lugar donde estás, no ir exigiendo, no imponer nada, adaptarte, ser consciente de dónde estás, respetar que a lo mejor pues no son tus creencias, no son tu manera de entender la vida, pero el respeto total también a la comunidad en la que te integras y luego un poquito eso, pues viajar con los 5 sentidos, ¿no? De viajar con sentido pero con los 5, no estar pendiente solamente de la vista a través de las pantallas, parar un momentito, cerrar los ojos, escuchar, oler, saborear, un poquito eso. Yo creo que es básicamente respeto y aprendizaje, ser consciente de que tú vas a aprender, no vas a enseñar nada y que un viaje a todos nos cuesta mucho viajar y que realmente todo lo que te lleves es que dejar también un poquito, ¿no? Lo que dicen, el lema este de dejar solamente, llevarte solo fotos y dejar solo tus huellas, literal. Y no volverte loco con las fotos. O sea, llevarte fotos, pero en su justa medida, que también en eso creo que también las redes sociales a veces te vuelven muy loco, hace que te vuelvas muy loco y siempre digo que la mejor foto es la que no has hecho, la que se te ha olvidado, la que has dejado el móvil, la que sales con los ojos bizcos porque te estás riendo, la que tienes esa sonrisa que tienes la mandíbula desencajada, no la borres, esa es la buena. Totalmente. Entonces, al final, eso, es básicamente sentido común y 5 sentidos y respeto, el respeto y el aprendizaje total. Muy eso bien, creo que es. Muy bien, una buena definición y muy completa. Y ahora ya nos metemos en las montañas rocosas. Eva, cuéntanos cómo empieza este viaje, cómo llegasteis hasta allí. Pues a ver, nosotros teníamos muchas ganas de viajar a las montañas rocosas y lo unimos con un viaje que hicimos por la costa oeste. Subimos hasta Seattle para visitar a una amiga, lo hicimos en verano, además que, bueno, pues todo lo que es la naturaleza en ese clima es una gozada en esa época del año y llegamos hasta las montañas rocosas atravesando la frontera desde Seattle. Hicimos todo el recorrido, bueno, pues en todos los parques, no todos, de los 4 que son, pues tuvimos 3 parques nacionales, glaciares, y ese fue un poco el sentido del viaje. Alquilamos un coche desde Seattle y bueno, pues lo hicimos en coche y la verdad es que fue un trayecto que teníamos soñado desde hacía mucho tiempo. Mira, yo este viaje lo hice justo el verano antes de la pandemia. Y fue mi primera experiencia en autocaravana. Nosotros lo hicimos en autocaravana y yo no iba muy convencida.
y era algo que mi marido quería hacer y dije, venga, vamos a probar. Y he de decir que el unir el concepto road trip, que te da toda la libertad de paro aquí, descanso con estas vistas, me preparo un sándwich, si lo unes a la autocaravana, que es llevar tu casa a cuestas, el hecho de no tener como que ir a un hotel para No tener tus horario. cosas, tenerlas contigo, es que nos dio una libertad y además los paisajes allí son tan espectaculares que realmente era como tener una casa en lugares soñados, ¿no? Y lo recuerdo, bueno, la llorera que me pegué el último día, no te haces a la idea, ¿eh? O sea, yo soy muy de estas cosas y fue como, no, o sea, no quiero que termine, fue realmente muy espectacular. No sé cómo vivisteis vosotros el tema este de la naturaleza allí? Porque yo creo que aquí, que en España tenemos mucho, no es solo cultura y patrimonio, también tenemos naturaleza, pero es que en Canadá la naturaleza es como un nivel superior salvaje, literalmente con animales salvajes que nos podrás ahora contar tu visión, pero este aviso constante de que estás en un territorio donde hay osos y que ese es su territorio y tú te tienes que adaptar y cómo comportarte con esos encuentros que son muy habituales, con osos grizzly, con osos negros, alces, o sea, hay mucho animal y que si te vas a meter en senderismo y en rutas te los vas a encontrar seguro, como nos pasó a nosotros. ¿Cómo vivisteis vosotros esta naturaleza salvaje de Canadá? Pues es que además es un poco lo que dices, es como abismal. O sea, la sensación de que todo es muy grande, muy inmenso, ¿no? Porque aquí lo que tú dices, también tenemos osos pardos, tenemos montañas, hay puntos en los que vives la naturaleza de desconexión total, pero sobre todo la inmensidad de los paisajes, lo que vives. Y luego, por otro lado, efectivamente, o sea, la vida salvaje la vives como una realidad, un peligro, un ser muy consciente de dónde estás, de tener precauciones, de respetar las señales, las normas, las indicaciones que te dan, de ser consciente que realmente, ¡ay, qué guay, me he encontrado un oso! No, para nada. O sea, tienes que ser muy consciente de lo que tienes que hacer en caso de que te lo encuentres, las precauciones, no solo osos, renos, alces, que también provocan muchos daños, saber si es la época, pues eso, hay determinadas épocas pues que tienes que ser consciente que son además más peligrosos por protección natural, que estás cohabitando en su espacio natural, tú estás en su casa, tú estás de paso, pero ellos viven allí. Y bueno, pues compartes espacio, pero claro, tienes que ser consciente que son animales salvajes, imprevisibles. Me gusta porque el canadiense, o sea, a la vez que te quiere transmitir el respeto que tienes que tener, lo viven con mucha naturalidad. Claro. O sea, nosotros igual lo vivimos más como con una cosa de miedo y a la par también te hace ilusión encontrártelo porque es algo como... me acaba de pasar porque vengo de Estados Unidos, de territorio de osos y todo el mundo era igual. ¿Habéis visto un oso? ¿Habéis visto un oso? Porque a la vez querías verlo y también te da miedo, ¿no? Y ellos lo viven de una manera muy natural porque es que se los encuentran en sus jardines y haciendo montañismo y demás. Nosotros vimos un oso grizzly en una caminata, pero tuvimos la suerte, porque claro, es que hay muchas caminatas que yo cuando voy... te habrás encontrado que son caminos estrechos donde no tienes mucha visibilidad porque va habiendo curvas y piensas, si a la curva siguiente me encuentro un grizzly es que me lo encuentro a 5 metros. Tuvimos la suerte de verlo del otro lado del río cuando íbamos a coger un puente de madera y el grizzly estaba como bajando la montaña para meterse en ese mismo puente. Entonces había distancia suficiente como para decir marcha atrás, que es lo primero que te dicen. Ni se te ocurra darle la espalda a un grizzly y ponerte a correr porque él te percibe como una presa. Y entonces el grizzly empieza a correr y ahí ya, como decimos en catalán, has bautoli, o sea, ya despídete. Entonces, como había mucha distancia, yo le dije a Nando, vámonos, porque este oso todavía no nos ha visto. Y entonces pudimos irnos y bueno, fue una sensación. O sea, yo me acuerdo de estar caminando, o sea, el corazón, te juro que lo oía, ¿eh? Porque son muy grandes. O sea, y bueno, y no estás acostumbrado a ese encuentro, pero eso lo recordaré toda la vida, el día que vi un grizzly y del otro lado del río. Y por suerte acabó bien, ¿eh? Y yo creo que todos los encuentros acaban, muchos encuentros, o sea, realmente pasan muy pocos accidentes para la cantidad de osos que hay en Canadá. Pero está basado en el conocimiento y en el respeto, lo que decimos, tú sabes que no tienes que acercarte a él, sabes lo que tienes que hacer, sí. Y lo que dices, o sea, me latía el corazón, soy consciente de que esto es peligroso, pero por otro lado, ostras, la sensación esa de la naturaleza, él estaba en su camino y yo he tenido la inmensa suerte de participar de este momento, o sea, no es nada que esté preparado, no es nada que tenga que sacar la cámara para grabar, no, simplemente lo he vivido y no necesito más que esto. Sí. Nosotros nos lo encontramos, pero fue
Íbamos en carretera y entonces sí que vimos varios coches parados y efectivamente no era demasiado grande, lo vimos en la distancia, pasamos despacito, que es lo que dicen, nunca pararte, porque al final ahí es donde puedes provocar su incomodidad, accidentes con otros coches, nunca dar al claxon y no avisar a otros conductores. Entonces, bueno, pues él simplemente, porque claro, las carreteras también de los parques nacionales atraviesan espacios naturales sin ningún tipo de protección, entonces ellos pueden cruzar la carretera buscando alimentos. En verano es mucho más común porque buscan alimento y entonces nosotros lo vimos a través del coche, pasamos muy despacito, muy despacito. Yo sí que tengo en ese momento, bueno, pues lo vimos allí, sí que logré grabarlo y tengo más grabada la cara de José, de mi marido, que era quien conducía, es que era como, madre mía. Es que siempre hace mucha ilusión. Claro, es que estás con las pupilas, pues eso decimos, ¿no? Que esos son los momentos bonitos. Y yo sí que, bueno, en ese momento estaba grabando el paisaje y ya, y como tuvimos tiempo suficiente, pues sí que, y es un momentazo, pero muy consciente sobre todo eso de dónde estás y con quién te encuentras, claro. Sí. Y Eva, te quiero comentar, ¿cómo viviste tú? Porque, a ver, las montañas rocosas en esta parte de Canadá son un destino soñado, muy popular en redes y en internet, porque todos hemos visto estas imágenes de estos lagos glaciares, el famoso Lake Louise, Lake Moraine, que es que son postales que has visto y dices, algún día quiero estar ahí, y se crean pues unas expectativas de unos paisajes idílicos que lo son, pero es verdad que hay una realidad detrás de una cierta masificación para ser un destino de montaña, que normalmente son destinos mucho más tranquilos. En algunos puntos se puede llegar a acumular bastante turismo de foto fácil y ya está, de bajo del coche, foto, me voy. ¿Cómo lo vivisteis esto? Nosotros lo vivimos porque viajamos en agosto, que no deja de ser la gran temporada para viajar en las montañas rocosas, y sobre todo el Parque Nacional de Banff, que es el que está más cerca de Calgary, donde aterrizan la mayoría de la gente, el aeropuerto internacional. Pues entonces nada, llegan autobuses, descargan literalmente muchas veces, hacen la foto, están allí, tienen un recorrido de 1 hora, 2 horas y marchan. Y entonces, claro, si tú tienes ese momento en el que, porque claro, había puntos sobre todo en los que lo notamos especialmente porque estábamos tranquilos y de repente decíamos, ay madre, un autocar, 2, 3, bajan y a continuación aquello ya tenías que marcharte. Y en sentido contrario, sabías que estaba el autobús aquí, recorrías 14 kilómetros y estaba todo tranquilo. No en el siguiente punto turístico, sino vamos a hacer una paradita aquí y ahora comemos, y no había nadie. Y luego también pues de visitar el acceso a determinados lagos, sobre todo eso, el lago Moraine, el lago que son los más famosos, pues al final está limitado el acceso, y entonces claro, nosotros uno de ellos no pudimos acceder en todo el día, imposible, y fuimos al final, a última hora de la tarde. La luz del lago ya pierde mucho porque ya no es esa azul turquesa con la luz solar, ¿no? Cambian los colores, pero como pudimos disfrutarlo fue oro porque ya se había marchado todo el mundo. Entonces fue un ratito antes de que cerrasen el acceso, pero vamos, fue una maravilla por eso, porque en los puntos más famosos encontramos concretamente todo el Parque Nacional de Banff, nosotros masificación. Sí, nosotros también lo fuimos en agosto de 2019 y es verdad que creo que se concentra la mayoría de la fama está en el lago Louise y en el lago Moraine. Total. Que es verdad que en los meses de agosto, pues para los viajeros que vayan en verano hay que saber que normalmente se limita la circulación, las horas de entrada a los parkings porque se llenan y ellos mismos habilitan estos shuttles para llegar, y eso pues bueno, te puede matar un poco la experiencia, pero lo que nos sorprendió mucho es que una vez cuando llegabas a estos lagos, la mayoría, pero te diría que el 95% de la gente llega allí, se hace la foto, rondan por allí, se toman un café si hay un hotel de estos de montaña. Tal cual, hace la foto al café hasta y luego que se enfríe. Es todo lo que hacen, con lo cual nosotros que íbamos con intención de hacer senderismo en estos lagos, en las montañas, cuando llegábamos ya con nuestras mochilas y tal, pasábamos de la gente y empezabas a caminar, ya no te digo las rutas que hacíamos nosotros de 18 kilómetros o 20 por la montaña, solo que caminases la orilla del lago y te hicieses 2 kilómetros, ya estabas solo en pleno Lake Louise con su color azul turquesa lechoso y el glaciar al fondo, o sea, que a veces la gente no va más allá de lo que se encuentra en los 2 primeros pasos del parking. Es que no deja de alucinarme esto. Y además una cosa que también nosotros nos hemos encontrado es que reproducen la foto.
O sea, van ya directamente con la foto y la reproducen en la misma postura, en los mismos tonos del vestuario, todo. Entonces, claro, realmente vas a la foto. Cuando no vives de ello, yo entiendo que a lo mejor si lo haces de manera profesional, bueno, es entendible, ¿no? Al final, es entendible, es tu trabajo. Pero esto ya se ha convertido como en algo tan profesional para todo el mundo que lo que hace es desvirtuar el viaje y entonces pierdes la esencia un poco de lo que decíamos. Es como que me parece súper vacío ir a las montañas rocosas y quedarte solo en bajar de un parking, ver el lago, hacerte unas fotos e irte, porque realmente la sensación de poder aprovechar ese destino en todo su esplendor, que es maravilloso, perderte por esos bosques, hacer rutas que vas a ver esos lagos glaciares desde arriba, llegar a un refugio, me acuerdo en el Lake Louise hay un refugio que le llaman la Tea House, la casa de té, llegas ahí arriba, te tomas un cafecito en un refugio de madera, ves el lago desde arriba. Qué sorprendente, porque con todo lo que has dejado abajo... Claro, y solo están los montañeros que nos gusta hacer esto, es que es espectacular y luego hay gente pues que se queda como en la superficie de los destinos, ¿no? Y en el concepto Travel Well que tanto nos gusta aquí en este podcast, pues significa eso, no te quedes en la primera etapa, en el parking, en la foto facilona, mira dónde estás en un lugar único que a lo mejor lo más probable es que no vuelvas nunca más en tu vida. Date una vuelta por estos lagos maravillosos, piérdete en el bosque, haz una ruta a lo mejor de 5 kilómetros, no hace falta que sea de 20, y ya vas a respirar ese aire, vas a ver ese lago de otra manera, no vas a oír a los clics de la gente y lo vas a disfrutar a otro nivel, ¿no? Y efectivamente parece que estamos como muy educados a que esto pase en las grandes ciudades, en no sé, ¿no? Cuando estás ante un monumento, ante un cuadro, pero es que la naturaleza es que es eso, la naturaleza es vivirla, es sentirla, es ese tipo de viaje en el que no puedes igualar todos los viajes. Un viaje de naturaleza es voy a cargar la mochila, voy a andar un poquito, voy a cerrar los ojos, este es el sonido real de este viaje, eso es, ¿no? Sí, a ver con qué animal nos vamos a cruzar, en fin, cositas así. El aprendizaje. Y te quería comentar, ¿tuvisteis ocasión de percibir este carácter canadiense que siempre sale, bueno, que en las películas y en las series de que son ultra majetes, gente como muy respetuosa con la naturaleza, gente como muy, no sé, simple en el buen sentido de la palabra, ¿sabes? De fáciles, acogedores, simpaticones, porque a nosotros nos lo parecieron en todos los sitios en los que entramos para preguntar, incluso que era agosto y hay como mucha gente preguntando cosas, siempre una sonrisa, siempre súper entregados. O sea, realmente yo sí percibí este carácter canadiense de buen rollo, total y absoluto. Sí, lo que pasa es que es verdad que al final donde lo percibes es eso, en el Visitor Center, cuando te informan y de una manera no, venga, que tengo prisa, que estoy agobiado, que otro más, que coge ahí, no. En ese sentido, muy serviciales, muy hospitalarios, lo que tú dices, al final como muy comunicativos, ¿no? Muy como que estás en casa, venga, te dejo un trocito de mi casa. Muy cercana. Eso es. Lo que pasa es que también es verdad que es un viaje que como al final compras en el supermercado, desayunas, por ejemplo en nuestro caso, y vosotros igual con la caravana, nosotros lo hicimos con el coche, pero ya desayunábamos fuera. Entonces llegabas a dormir, hacías el check-in en el hotel, en el motel donde durmiésemos esa noche y tampoco tenías demasiado contacto más allá de los restaurantes o de los centros de visitantes donde te informan, pero sí que es verdad que sí, la capacidad que tienen también, ¿no? Porque como tiene que cambiar su día a día de un mes a otro y no perder la sonrisa, la hospitalidad, el no te preocupes, esto es así, explicártelo todo súper bien, sí. Sí. Además me pregunto cómo debe ser Canadá en invierno, ¿no? Porque al final todos los que viajamos solemos ir en verano porque es un destino muy crudo en invierno. Y me pregunto cómo será, porque a la vez la zona de Banff y de Jasper y todos estos parques nacionales hay muchas estaciones de esquí, hay mucho deporte de invierno y de montaña. Me pregunto cómo será ir a Canadá en invierno. Es algo que a mí personalmente me gustaría mucho porque me gustan los deportes de invierno y me gustaría ver cómo es sin toda esa gente, ¿no? Los canadienses y 4 más que disfrutan del invierno allí y ver este Canadá que dura muchos meses del año, el Canadá del frío y de la poca densidad de población, ¿no? Y de ver además esas temperaturas extremas, incluso es posible ver auroras boreales en invierno, los lagos helados, que gente patinando, ¿no? Con todo el cuidado y lógicamente las avalanchas, los cierres, también la parte esta que supone el invierno, pero sí, nosotros nos pasó lo mismo, que dijimos, verano muy chulo,
cuando vivimos los puntos de masificación dijimos, ostras, esto en invierno será igual, cómo tiene que cambiar, y esas sensaciones también tienen que, sí, a nosotros nos pasó exactamente lo mismo, decir, hay que volver en invierno, estaría muy bien. Tendremos que volver en invierno. Sí. Y mira, quería preguntarte por otro tema, porque al final en estos destinos donde todo es pura naturaleza y la ves ahí de primera mano y además es una naturaleza muy impactante, muy extrema, en esta zona de las montañas rocosas que hay glaciares y que estos lagos famosos son lagos glaciares, al final el color turquesa viene del sedimento del glaciar. Eso es. Me imagino que estuvisteis en el glaciar de Athabasca, que además allí tienen toda una manera muy curiosa de visitarlo. Y son estos lugares donde ves el avance del cambio climático en tus morros. Quiero decir, lo ves allí, te enseñan, a veces está hasta marcado cómo está retrocediendo el glaciar, hasta dónde llegaba el hielo en un año y dónde está ahora, y haces estos cálculos rápidos y dices, madre mía, estos lugares, ¿hasta cuándo los podremos visitar, no? A ese ritmo, efectivamente. Sí, para nosotros también fue una de las visitas más impactantes del parque, porque tú tienes acceso directo, de hecho está dentro de la Icefield Park, que es la carretera, dicen que es la carretera más hermosa del mundo, 230 kilómetros que atraviesan Van de Jasper a Banff, y entonces está literalmente en un lateral de la carretera, el acceso es facilísimo, tú cuando llegas lo que ves son rocas grandes, claro, todo eso antes estaba tapado por el hielo y entonces te indican en 1985 aquí llegaba, hace 125 años estamos hablando de 1,5 kilómetros, el volumen en los últimos 125 años se ha reducido a la mitad. Y claro, como además viajas en agosto, pues es que era literalmente ver un trocito de hielo puesto al sol que va goteando y ese agua se va convirtiendo en el río, que el río va provocando un deshielo todavía mayor y ser consciente de decir, ostras, es que he estado en este momento y igual si vuelvo dentro de 10 años, que muchas veces repites destinos que te han gustado especialmente y vuelves a lo largo del tiempo y dices, es que igual dentro de 10 años este trayecto ya lo hago sobre roca. Y luego por otro lado también nosotros lo vimos también como un punto de masificación en el sentido de que puedes llegar por tu cuenta, es una de las lenguas del glaciar y entonces puedes llegar perfectamente, quedarte ahí en la entrada, es peligroso porque claro, al final como está el deshielo pues es peligroso no ir por tu cuenta, pero sí que hay autobuses que te llevan hasta arriba, son autobuses 4x4 y entonces también pues un poquito ese sentimiento de decir que bien, por un lado, que accesible, pero por otro lado es necesario, ¿no? Sí, la verdad es que impacta, ¿no? Cuando te subes esos autobuses que al final llevan a mucha gente. Yo la verdad es que he estado en bastantes glaciares y nunca había accedido a un glaciar con estos autobuses 4x4, que más allá de la experiencia, que es divertido, ¿no? Claro, y es muy así y tal. Claro. Bueno, claro, impacta, ¿no? Porque estás en un lugar súper sensible. Y bueno, pues sí, llega mucha gente. No sé hasta qué punto eso es lo que más impacta o no, porque al final probablemente sea más todo este cambio que estamos sufriendo es las altas temperaturas, pero bueno, todo cuenta. Sí, pero ¿no? Cuando lo ves así es impactante ver eso, las gotitas casi chorros y van pasando a un río, que ese río todavía hace que el hielo se retroceda más, ¿no? Y plantearte que dices, ostras, que si quiero volver con mi hijo dentro de 20 años... ¿Cómo veremos esto? Sí, ¿no? La verdad es que en estos destinos el avance es brutal. Y Eva, además de la naturaleza y estos parques nacionales, me imagino que visitasteis Vancouver como puerta de entrada de las montañas rocosas, ¿no? Sí, nosotros estuvimos, efectivamente, lo que hicimos fue cuando entramos, pasamos por Vancouver y luego ya llegamos a los parques nacionales. Y bueno, es una ciudad que por un lado es sorprendente porque tiene como las casas históricas de estas casitas bajitas que las asociamos más a Estados Unidos, pero claro, es que Canadá, o sea, en el fondo comparten una estética muy parecida. No deja de ser lo mismo. Y lo que encontramos allí sí que vivimos también, pues, mucho homeless. Fue un poquito en ese sentido, bueno, la doble cara, ¿no? También lo que no se ven las fotos bonitas. La ciudad, es verdad que culturalmente un día pasamos allí, culturalmente, históricamente, es una referencia y sí que debería ser una parada en las montañas antes de hacer la entrada a las montañas rocosas, pero nosotros nos encontramos también con esa realidad que todavía sigue. Bueno, pues hay una situación humanitaria histórica ahora y había gente acampando en las calles y pues viviendo. Como pasa en muchas ciudades de Estados Unidos también actualmente, que tienen un problema que no deja de crecer. Pues no sabía yo que en Vancouver también. Entonces fue también como la doble cara y claro, todo eso desaparece en cuanto entras en montañas rocosas. Claro. La ciudad, bueno, es interesante, al final es una parada que no deja de ser
¿no? La Necesaria, primera claro, del es viaje. la parada. Entonces, en vez de tirar ya las montañas rocosas, una paradita en la ciudad. Sí. Y luego el trayecto de Vancouver a las montañas rocosas y luego una vez llegas a todo lo que es la zona, bueno, pues lo que hemos dicho de Banff y Jasper y Yoho, también hay sus pueblecitos con encanto ahí entre las montañas y los lagos, ¿no? Es una vida como de pueblos de montaña de película, te diría yo, ¿no? Incluso pueblos históricos, porque también los asociamos mucho a los pueblos de la costa oeste y aunque mucho menos, encontramos pueblecitos de estos que parecen del salvaje oeste, que son todavía las casas de madera, sí. Bueno, pues tal cual lo vemos, ¿no? Que son los pueblos originarios, los pueblos claro. Históricos. Y visitamos incluso como un poblado, una especie de poblado que venía de la época de la minería y todavía se conservaba allí pues todo, bueno, pues lo que era la mina de cuando, lo que ahora ves en parques temáticos, pues sí, real, histórico, sí. Con las casitas y entonces también forma parte, claro, de la historia de cómo ha llegado allí, ¿no? El hombre y todo esto hablamos de la época de nuestros abuelos. Es que es sorprendente cuando viajas a Canadá, a Estados Unidos, el tema de la población tan reciente. Claro. Pues bueno, ahora yo creo que ya podemos terminar con una ronda de preguntitas cortas. A ver qué nos dices. Lo más impresionante que viste en las rocosas. Lo más impresionante son los lagos, ese azul turquesa intenso, sobre todo, claro, en las horas centrales del día, en verano, que además la luz acompaña, y todo rodeado de montañas nevadas, de coníferas, la carretera más, la que dicen que es la carretera más bonita del mundo, ¿no? A la Icefield, que es campos de hielo, literalmente, y entonces ahí sí que va una carretera en la que no es el final, rodeada sí. Por los dos lados, las montañas. Con unas curvas espectaculares, sí. Y sí, la verdad es que es de estas de ponerte tu banda sonora y disfrutar de las vistas. Y además los paisajes son esos, los que imaginabas, tal cual. No te sorprenden porque esto es lo que esperabas encontrar y está ahí. Sí. Sí. ¿Viajar a Canadá en verano o en invierno? Pues lo hemos dicho antes, viajar en verano necesariamente por la facilidad a la hora de organizar el viaje, por disfrutar de los paisajes con la intensidad de la luz solar, pero por otro lado en invierno tiene que ser muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, en invierno es muy importante tener en cuenta todo lo que, pues las avalanchas, las previsiones meteorológicas, las precauciones, los cortes que puede haber, todo esto en las oficinas de visitantes, en los visitor center, ellos te informan muy bien y siempre depende de la época del año de las precauciones que tienes que tener. Entonces tenemos una web y en la web también lo ponemos, todas las precauciones de invierno, pero tiene que ser muy interesante también. Sí, verano e invierno, las dos. Un momento de calma absoluta con el que te quedes de este viaje. Pues los ratitos de senderismo, claramente, cuando estás eso solo en una ruta y estás viendo los lagos, estás rodeado, a veces incluso la vegetación te cubre el resto del paisaje, ¿no? Porque tú estás metido ahí en el sendero. Sí. Y luego, por otro lado, los ratos de carretera también. Los paisajes de carretera también tan de road trip y con lo que tienes al otro lado que parece que te han puesto ahí una televisión, una pantalla, sí, esos dos momentos. Y hablando de carreteras, ¿carretera secundaria o carretera principal? Pues fíjate, yo recuerdo tanto esta carretera que la principal, sí. ¿Cómo describirías Canadá en una sola palabra? Pues de postal, es como belleza. O sea, por ejemplo, nosotros cuando vinimos lo que transmitíamos siempre era como cuando sales o tienes al lado, ¿no? Un pibonazo, un modelo y dices, madre mía, es como el canon de la belleza. ¡Qué belleza! Pues eso es lo mismo pero en paisajes, el canon. Sí. Una montaña, un lago turquesa, belleza. Es que allí postal. No es cualquier montaña, las montañas en Canadá son las montañas. Claro, es como el canon, ¿no? Porque luego a ti te puede gustar más un paisaje de playa, de montaña, asiático, africano, un atardecer de una manera o de otra, pero el canon de la belleza en un paisaje siempre viene con un lago, una montaña, un cielo azul, sí. Un bosque, pinos, y eso es Canadá. Lo más difícil de este viaje. A nosotros no nos resultó complicado nada, la verdad, precisamente un poco por lo que hemos hablado, por la información en todo momento que te dan, por la realidad en la información y
estaba muy bien, o sea, muy bien preparado por parte de los parques nacionales y no nos pareció nada difícil. Los accesos, la manera de moverte, supermercados, lo único a tener en cuenta, bueno, pero es que incluso en eso te avisan un montón. El tema de las gasolineras, no vas a encontrar gasolinera en los próximos 30 kilómetros, por favor, llena el depósito. Entonces es muy fácil. Sí, realmente es que es una cultura como de tanta previsión, de tanto aviso, de tan... Y muy informativo. También es muy norteamericano, ¿no? En general, pero ellos lo hacen muy bien, sí, sí. Y cerramos con ¿qué consejo le darías a alguien que quiere viajar a las Rocosas? Pues a ver, el consejo pasa porque aunque tú lleves información previa de la que podemos suministrar en los blogs o la que puedas haber visto por redes sociales, pasar siempre por los centros de visitantes porque ellos te informan si esto está cortado por previsión de incendios, por un flash flood que pueden ser inundaciones momentáneas. Entonces ahí lo tienes todo, te dan mapas físicos, no siempre tienes cobertura. Entonces, aunque sí que es verdad que en la mayoría del viaje lo vas haciendo con acceso de cobertura de internet, no siempre, entonces tú tienes tu mapita, te llevas tu rotulador fluorescente al estilo analógico, tener muy en cuenta y respetar mucho las previsiones y ser muy consciente de la vida salvaje que te rodea, desde el respeto, no alimentar los animales, todo lo que ellos te dicen realmente como consejo de oro. ¿Sí? Oye, pues yo creo que nos hemos dado un buen paseíto por las montañas rocosas. Volvemos ahora en invierno. Por unos momentos te diría que hasta he olido el olor a pino, a la tierra mojada, a esos paseos y esas caminatas de montaña que yo las llevo clavadas en el corazón, te diría, porque es que para mí las montañas, personalmente, para mí es como un santuario, es como, o sea, para mí tienen un efecto sanador. Cuando voy a la montaña puedo ir con mal humor, con problemas, con estrés, pero cuando hago una ruta de montaña, sé que cuando vuelvo estoy perfecta. O sea, y esa es la idea. Claro, realmente. Si te gusta eso, es que ir a esas montañas rocosas, es que es como ir a, no sé, pues al que sea religioso, pues ir a su templo. Entonces yo lo recuerdo como un lugar mágico donde también aprendes este contacto con la naturaleza más salvaje, a respetarla y a considerarte un espectador, ¿no? Que a veces vamos por el mundo viajando pensando que todo va de nosotros y allí ese paisaje y esa vida salvaje te pone en tu lugar, te hace sentirte pequeñito y de eso se trata también, ¿no? Quizá de no ir nosotros de protagonistas por la vida, sino de espectadores, de observar, de disfrutar y de aprender. Así que... De frenar, de permitir frenar, que al final, eso sí, básicamente aprender y ser consciente tanto de ti como de lo que te rodea. Sí, efectivamente. Pues nada, Eva, muchas gracias por este viaje por las Rocosas y nada, que vengan muchos viajes más. Gracias por estar aquí.